Capítulo 1. El nacimiento de dos niños. En un frío y gris día de otoño en Londres, cuando las hojas caían de los árboles y el viento susurraba a través de las estrechas calles empedradas, dos niños nacieron en circunstancias radicalmente diferentes, un contraste que definiría sus vidas desde el primer aliento. En una de las zonas más humildes y empobrecidas de la ciudad, en un barrio conocido por su miseria y desesperanza, una pequeña casa decrépita y sucia albergaba a la familia Canty. La madre de Tom, una mujer de rostro cansado y manos ásperas por el trabajo arduo, dio a luz a su hijo en medio de un ambiente de caos y pobreza. Las ventanas de la vivienda estaban rotas, cubiertas con trapos para mantener el frío afuera, y el interior apenas iluminado por la luz vacilante de una vela. El padre de Tom, John Canty, era un hombre cruel y violento, cuyo carácter amargo y resentido solo agravaba las penurias de la familia. A pesar de estas adversidades, la madre de Tom lo recibió con amor y esperanza, viendo en él una luz en medio de la oscuridad. En contraste absoluto, en el corazón del majestuoso Palacio Real de Westminster, rodeado de esplendor y lujo, nació Eduardo, el príncipe de Gales. Su llegada fue recibida con gran júbilo y celebración por toda la corte real. Los aposentos de la reina estaban decorados con ricos tapices, las camas cubiertas con sábanas de seda y las paredes adornadas con obras de arte de incalculable valor. La noticia del nacimiento del heredero al trono se extendió rápidamente, y el palacio se llenó de nobles y dignatarios que vinieron a rendir homenaje y ofrecer sus felicitaciones. El rey Enrique VIII, aunque conocido por su severidad y poder, mostró una ternura inusual al sostener a su recién nacido hijo, viendo en él la continuidad de su dinastía y la promesa de un futuro próspero para el reino. Mientras Tom Canty fue envuelto en un viejo y raído paño, su madre lo acunaba con ternura, tratando de protegerlo del frío y del hambre que eran constantes en su vida. Los vecinos, también sumidos en la pobreza, se acercaron a ofrecer sus humildes felicitaciones, conscientes de las luchas que esperaban a este nuevo miembro de la comunidad. En ese barrio, la vida era una batalla diaria por la supervivencia, donde cada sonrisa era un acto de resistencia y cada nuevo día, una victoria contra la adversidad. Por otro lado, Eduardo fue vestido con las más finas ropas de lino y satén, bordadas con hilos de oro y plata. La cuna donde reposaba estaba adornada con los más exquisitos encajes y telas, y a su alrededor, los mejores médicos y amas de llaves cuidaban de su bienestar. Los cortesanos y damas de la corte se reunieron para admirar al príncipe, susurrando sobre su futuro brillante y la grandeza que se esperaba de él. En el palacio, cada deseo del recién nacido era anticipado y cumplido con esmero, y su entorno estaba lleno de música suave, fragancias delicadas y una atmósfera de constante celebración y optimismo. Aunque nacieron en la misma ciudad y en el mismo día, Tom y Eduardo estaban destinados a caminar por caminos radicalmente distintos. La vida de Tom sería una constante lucha contra las dificultades, marcado por el hambre, el frío y la violencia. Sus sueños de un futuro mejor se alimentarían de las historias de príncipes y héroes que escuchaba de una anciana vecina, la única fuente de consuelo en su difícil existencia. La callejuela donde vivía estaba siempre llena de ruido y movimiento, con vendedores ambulantes gritando sus mercancías y niños corriendo descalzos, ajenos a las duras realidades que los rodeaban. Eduardo, por su parte, crecería en un mundo de privilegios y poder, rodeado de lujo y educación, preparado desde su nacimiento para gobernar un reino. Su vida estaría marcada por la etiqueta de la corte, las lecciones de los mejores tutores y el constante recordatorio de su deber y su destino como futuro rey. Las amplias y majestuosas salas del palacio serían su hogar, un lugar donde cada detalle estaba cuidado al máximo,
Desde los jardines meticulosamente arreglados hasta los banquetes opulentos que se celebraban en su honor. A pesar de estas diferencias abismales, ambos niños compartían algo en común: la inocencia de la niñez y la capacidad de soñar con un mundo mejor. Tom, aunque atrapado en su realidad de pobreza, soñaba con ser un príncipe, anhelando un destino diferente al que le había sido asignado. Eduardo, aunque rodeado de riqueza, a veces se sentía solo y añoraba la libertad que veía en las historias de aventuras y heroísmo. Así, en un día frío de otoño en Londres, el destino comenzó a tejer una historia de contrastes y eventualidades que cambiaría para siempre las vidas de estos dos niños, nacidos en mundos tan opuestos pero unidos por un giro inesperado del destino. Capítulo 2. Las vidas de Tom y Eduardo. Tom Canty creció en una de las zonas más miserables de Londres, en un barrio conocido por su pobreza extrema y sus condiciones deplorables. Las calles estaban sucias, llenas de barro y desechos, y el aire siempre olía a humo y a la humedad del Támesis. La vida en Pudding Lane, donde vivía Tom, era una lucha constante por la supervivencia. Las casas estaban apiladas unas sobre otras, construidas de madera vieja y deteriorada, y cada rincón estaba abarrotado de personas que apenas lograban subsistir. Tom vivía con su padre, John Canty, un hombre brutal y despiadado, su madre, una mujer amable pero indefensa, y sus dos hermanas menores, Beth y Nan. John Canty era un bebedor empedernido y un hombre que no dudaba en usar la violencia para conseguir lo que quería. Obligaba a Tom a salir a las calles a mendigar, y si no traía suficiente dinero o comida, recibía severas palizas. La vida para Tom era una cadena de días grises y sin esperanza, marcados por el hambre y el miedo. A pesar de estas adversidades, Tom tenía una chispa de esperanza en su interior. Una anciana del vecindario, conocida por sus historias y relatos, se convirtió en su fuente de consuelo y escapismo. Ella le contaba historias de príncipes valientes, reyes justos y tierras lejanas llenas de maravillas. Estas historias encendieron la imaginación de Tom y lo transportaron a un mundo diferente, donde podía soñar con ser alguien más, alguien con poder y dignidad. Tom era un niño inteligente y curioso. A menudo se escapaba a las orillas del río o a los patios traseros de las casas para evitar los golpes de su padre y encontrar un poco de paz. Allí, en su rincón secreto, practicaba lo que había escuchado en las historias. Se imaginaba a sí mismo como un príncipe, dando órdenes y tomando decisiones importantes. A veces, incluso encontraba fragmentos de libros desechados y los leía con avidez, enseñándose a sí mismo a leer y a escribir. Aunque sus ropas eran harapos y su cuerpo estaba débil por la falta de alimento, su espíritu se mantenía vivo gracias a esos sueños de grandeza. Por otro lado, en el opulento palacio de Westminster, el joven Eduardo, príncipe de Gales, crecía rodeado de lujo y privilegios. Desde su nacimiento, había sido tratado como una figura casi divina, el heredero del trono de Inglaterra. Su vida estaba llena de comodidades que Tom no podía ni imaginar. Dormía en una cama grande y blanda, cubierta con las mejores sábanas de seda, y sus aposentos estaban decorados con los más finos tapices y muebles dorados. Eduardo tenía a su disposición los mejores maestros y tutores, quienes le enseñaban historia, matemáticas, literatura, y las artes de la guerra y el gobierno. Cada día estaba cuidadosamente planificado, con clases y actividades que aseguraban su formación como futuro rey. Sin embargo, a pesar de todos estos privilegios, Eduardo a veces se sentía como un prisionero dentro de su propio palacio. Las estrictas reglas y protocolos de la corte lo mantenían constantemente vigilado, y cada uno de sus movimientos era observado y evaluado.
A Eduardo le fascinaban las historias de héroes y caballeros tanto como a Tom. Aunque tenía acceso a los mejores libros y relatos, sentía que la vida real fuera del palacio era un misterio para él. Envidiaba la libertad que, paradójicamente, imaginaba que los niños pobres de Londres tenían, al poder correr por las calles sin las limitaciones que a él le imponían. A veces, desde las ventanas de su palacio, observaba a los niños de las calles jugando y deseaba poder unirse a ellos, aunque solo fuera por un momento. Eduardo, a pesar de su posición, era un niño bondadoso y justo. Se preocupaba por el bienestar de su pueblo y escuchaba con atención las lecciones sobre cómo ser un buen gobernante. Sentía una responsabilidad inmensa sobre sus hombros y quería hacer el bien. Sin embargo, sus días estaban llenos de formalidades y ceremonias que lo hacían sentir más una figura decorativa que una persona real. Los caminos de Tom y Eduardo, aunque separados por un abismo de diferencias sociales, corrían paralelos en sus sueños y deseos. Tom soñaba con escapar de la miseria y convertirse en alguien respetado y poderoso. Eduardo, por su parte, anhelaba la libertad y la simplicidad que veía en la vida de aquellos que no estaban encadenados por el deber y la responsabilidad de la realeza. Así, mientras Tom mendigaba en las calles frías y sucias, imaginando ser un príncipe en un palacio dorado, Eduardo se sentaba en sus aposentos lujosos, soñando con la libertad de ser un niño común. Ambos niños, sin saberlo, compartían un anhelo profundo por cambiar de vida, por experimentar un mundo diferente al que conocían. En sus corazones, cada uno llevaba una semilla de insatisfacción y esperanza, que los llevaría a un destino compartido que ni siquiera podían imaginar. Capítulo 3. El encuentro de Tom y Eduardo. En uno de esos días en que la bruma londinense parecía envolver toda la ciudad en un manto gris y húmedo, Tom Canty decidió aventurarse más lejos de lo habitual. Las historias de la anciana sobre el palacio real y sus magníficos jardines siempre lo habían llenado de un deseo incontrolable de ver ese mundo con sus propios ojos. Aunque sabía que se estaba arriesgando al dejar su vecindario, la curiosidad y el anhelo de experimentar aunque fuera un pequeño fragmento de esa vida lujosa lo impulsaron a caminar hacia Westminster. Con sus harapos y su aspecto desaliñado, Tom no encajaba en el elegante entorno que rodeaba el palacio. Sin embargo, la majestuosidad del lugar lo dejó boquiabierto. Las grandes puertas de hierro, los muros de piedra y los soldados uniformados con armaduras brillantes parecían sacados de los cuentos de hadas, que tanto amaba. Fascinado por la vista, Tom se acercó más y más, ignorando el hecho de que su presencia no era bienvenida. Al aproximarse demasiado a las puertas, los guardias del palacio, entrenados para proteger la realeza de cualquier intruso, lo notaron de inmediato. Sin mediar palabra, dos de ellos se lanzaron sobre él, agarrándolo brutalmente por los brazos y empujándolo hacia el suelo empedrado. Tom, aterrorizado, intentó explicar que no era un ladrón, solo un niño curioso, pero sus palabras fueron ignoradas mientras los guardias continuaban arrastrándolo. En ese momento, desde una de las ventanas del palacio, el joven príncipe Eduardo observaba la escena con creciente indignación. Aunque su vida estaba llena de reglas y restricciones, siempre había sentido una profunda empatía por aquellos menos afortunados que él. Ver a un niño de su misma edad siendo tratado con tanta crueldad le provocó una ira que raramente había sentido. Decidido a intervenir, Eduardo salió corriendo hacia la entrada, gritando órdenes para que los guardias soltaran a Tom. Sorprendidos y reacios a obedecer al principio, los guardias finalmente cedieron ante la autoridad del príncipe, liberando al aterrado Tom de su agarre. Eduardo se acercó a Tom, tendiéndole una mano y ayudándolo a levantarse.
Los ojos de Tom estaban llenos de gratitud y asombro. Nunca había imaginado que el príncipe en persona vendría a su rescate. ¿Cómo te llamas?, preguntó Eduardo con una voz amable. Tom, señor. Tom Canty, respondió el niño, con la voz temblorosa. Ven conmigo, Tom. Vamos a resolver esto adentro, dijo el príncipe, guiando a Tom hacia el interior del palacio mientras los guardias, avergonzados, se retiraban. Dentro del palacio, Tom no podía creer lo que veían sus ojos. Los pasillos amplios, las paredes adornadas con retratos y tapices, y la sensación de calidez y seguridad eran completamente ajenos a su mundo de pobreza y lucha. Eduardo lo llevó a una sala más privada, lejos de las miradas curiosas de los cortesanos, y se sentaron juntos. ¿Qué hacías cerca del palacio?, preguntó Eduardo, con genuina curiosidad. Tom, todavía abrumado por todo lo que había sucedido, comenzó a hablar de su vida en Pudding Lane, de su familia, y de cómo siempre había soñado con ver el palacio. Le contó sobre los cuentos que la anciana le narraba y cómo esos relatos lo mantenían esperanzado en medio de su difícil existencia. Eduardo escuchó atentamente, sorprendido por las descripciones vívidas de las condiciones en las que vivía Tom. Para él, esas eran cosas que solo había leído en los libros. Historias de miseria que parecían tan lejanas de su realidad. Cuando Tom terminó su relato, Eduardo comenzó a hablarle sobre su propia vida. Las restricciones y responsabilidades que conllevaba ser el príncipe heredero. Aunque tenía todo lo que cualquier niño podría desear en términos de comodidades materiales, Eduardo a menudo se sentía sofocado por la rigidez de su existencia. La libertad que Tom describía, aunque llena de dificultades, era algo que él no podía experimentar. A medida que hablaban, los dos niños comenzaron a notar algo extraordinario: sus rostros eran casi idénticos. La similitud era tan asombrosa que ambos se quedaron mirándose fijamente, fascinados por el hecho de que pudieran parecerse tanto a pesar de sus orígenes tan diferentes. «Es increíble», exclamó Tom. «Nos parecemos tanto que podríamos ser hermanos». Eduardo, con una chispa de emoción en sus ojos, tuvo una idea audaz. «¿Y si intercambiamos lugares por un día?», propuso. «Solo para ver cómo es la vida del otro. Tú serás el príncipe y yo seré Tom Canty». La propuesta dejó a Tom sin aliento. La idea de vivir, aunque solo fuera por un breve tiempo, como un príncipe, era un sueño hecho realidad. Eduardo, por su parte, estaba emocionado por la oportunidad de experimentar la vida fuera del palacio, lejos de las estrictas reglas de la corte. Rápidamente, los dos niños intercambiaron sus ropas. Tom se puso las finas vestiduras del príncipe, sintiendo el suave tejido en su piel por primera vez, mientras que Eduardo se enfundó en los harapos de Tom, descubriendo la aspereza y el frío que aquellos trapos proporcionaban. Ambos se miraron nuevamente, y el cambio era sorprendente. Con sus nuevas vestiduras, Tom parecía un príncipe auténtico, y Eduardo, con sus ropas raídas, se transformó en un niño común de las calles de Londres. Rieron ante la idea y las nuevas sensaciones que experimentaban. Antes de partir, Eduardo le dio a Tom algunas indicaciones sobre cómo comportarse en la corte para que no levantara sospechas, mientras Tom le dio algunos consejos sobre cómo manejarse en las calles y evitar problemas. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Eduardo salió del palacio, adentrándose en el mundo de Tom, mientras Tom se quedó en los lujosos aposentos del príncipe, preparándose para vivir un día que nunca olvidaría. Así, el destino había empezado a entrelazar las vidas de estos dos niños de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto.
Ambos estaban a punto de embarcarse en una aventura que no solo cambiaría sus propias vidas, sino que también tendría un impacto profundo en aquellos que los rodeaban. En ese encuentro casual y lleno de maravilla, se sembraron las semillas de una amistad y una comprensión que superarían las barreras de la riqueza y la pobreza, del privilegio y la necesidad. Capítulo 4. El intercambio de roles. Impulsados por una mezcla de curiosidad y deseo de vivir una vida distinta, Tom Canty y Eduardo, príncipe de Gales, decidieron llevar a cabo un plan audaz: intercambiar sus ropas y sus roles. Esta idea, que comenzó como una broma, rápidamente se convirtió en una realidad emocionante que prometía darles a ambos una perspectiva nueva y fascinante sobre el mundo. Tom, quien había pasado su vida en la miseria y el hambre, se sintió abrumado por la riqueza y la suavidad de las ropas del príncipe. Los tejidos de seda y terciopelo se sentían como un abrazo cálido en comparación con los harapos ásperos que solía llevar. Se miró en un espejo dorado, incrédulo al ver a un joven príncipe mirándolo de vuelta. Cada costura, cada brocado en la vestimenta real parecía un sueño hecho realidad para el niño que siempre había fantaseado con ser alguien importante. Eduardo, por su parte, se sintió instantáneamente liberado al ponerse los harapos de Tom. La ropa vieja y gastada le daba una sensación de libertad que nunca había experimentado dentro de los muros del palacio. Miró sus manos, sucias y ásperas ahora, y sintió un cosquilleo de emoción y miedo. Era un príncipe disfrazado de mendigo, a punto de explorar un mundo que solo conocía a través de libros y relatos. Con el intercambio completado, Eduardo se preparó para salir del palacio. Dio a Tom algunas indicaciones finales sobre cómo comportarse como príncipe, aunque sabía que sería difícil. Le recordó detalles sobre la familia real, nombres de cortesanos y ciertos modales que debía mantener. Tom, aunque nervioso, escuchó atentamente, decidido a no desaprovechar esta oportunidad única. Cuando Eduardo, vestido como Tom, salió por una puerta lateral del palacio, el aire frío de Londres le golpeó el rostro. Sentía una mezcla de miedo y excitación mientras caminaba hacia la libertad que tanto había anhelado. Pero casi de inmediato, su plan comenzó a desmoronarse. Apenas había salido del palacio cuando un grupo de guardias lo interceptó. Sin reconocer al príncipe bajo los andrajos de Tom, asumieron que era un mendigo más que se había atrevido a merodear cerca del palacio. «¡Fuera de aquí, mocoso!», gritó uno de los guardias, empujándolo con brutalidad. Eduardo intentó explicarse, pero su voz fue ahogada por las risas y los insultos de los guardias. Le arrebataron cualquier esperanza de ser escuchado y lo empujaron a la fuerza lejos del palacio, tratándolo como un intruso indeseado. Desconcertado y asustado, Eduardo se encontró en las calles de Londres, lejos de la seguridad del palacio y sin una idea clara de cómo regresar. Mientras tanto, dentro del palacio, Tom luchaba por adaptarse a su nueva identidad como príncipe. Aunque había escuchado innumerables historias sobre la vida en la realeza, vivirla era algo completamente diferente. Los sirvientes lo atendían con una deferencia que le resultaba extraña y un tanto incómoda. Cada movimiento que hacía era observado y analizado, y cualquier error que cometía era rápidamente corregido con suavidad pero firmeza. A medida que pasaban las horas, Tom comenzó a sentirse más confiado. Intentó recordar todos los detalles que Eduardo le había dado y se esforzó por actuar con la gracia y la autoridad de un príncipe. Sin embargo, su comportamiento, aunque mejoraba, seguía despertando sospechas entre algunos miembros de la corte. Los sirvientes notaron la torpeza en sus modales y la inseguridad en sus decisiones,
pero atribuían estos cambios a una posible enfermedad o a la preocupación por el estado de salud del rey, que seguía siendo frágil. Eduardo, ahora completamente perdido en las calles de Londres, experimentaba por primera vez la verdadera dureza de la vida que Tom había descrito. Sin dinero ni refugio, deambuló por los callejones, enfrentándose al hambre y al frío. Intentó pedir ayuda, pero fue rechazado una y otra vez. La crueldad de la gente hacia un mendigo le abrió los ojos a la brutal realidad que muchos en su reino vivían diariamente. Durante su periplo, Eduardo se cruzó con personas de todo tipo. Algunos eran amables pero impotentes para ayudarlo, mientras que otros eran abiertamente hostiles. La nobleza que siempre había mostrado en el palacio no tenía valor en las calles, y tuvo que aprender rápidamente a sobrevivir en un entorno donde la bondad era rara y la desconfianza omnipresente. En un rincón oscuro y sucio, Eduardo fue abordado por John Canty, el padre de Tom, quien no tenía idea de que el niño ante él no era su propio hijo. John, tan brutal como siempre, arrastró a Eduardo a su hogar, golpeándolo por no haber traído nada de valor. Eduardo, aunque asustado, trató de mantener su dignidad, pero la dureza de su situación se hacía cada vez más evidente. La vida con John Canty era un infierno de abusos y miseria, algo que Eduardo nunca había imaginado en sus peores pesadillas. Mientras tanto, Tom, en el palacio, comenzó a usar su posición para intentar mejorar las cosas para los más desfavorecidos. Aunque sus intentos eran torpes, su corazón estaba en el lugar correcto. Quería que los pobres tuvieran una vida mejor, pero su falta de conocimiento sobre los complejos mecanismos de la corte y el gobierno limitaba sus acciones. A pesar de todo, su bondad comenzó a ganarse el respeto y la simpatía de algunos de los sirvientes y cortesanos. Los días pasaban y ambos niños luchaban en sus nuevos roles. Eduardo, enfrentando peligros y adversidades, comenzaba a entender profundamente las dificultades que enfrentaban sus súbditos. Experimentaba de primera mano el hambre, el abuso y la desesperanza que eran comunes para muchos. Por otro lado, Tom, aunque rodeado de lujo, lidiaba con la presión y la responsabilidad de ser príncipe, aprendiendo a tomar decisiones difíciles y a manejar las complejidades de la vida real. Finalmente, Eduardo encontró un aliado en Miles Hendon, un noble desheredado y aventurero que, aunque al principio dudó de la historia de Eduardo, comenzó a ver la verdad en sus palabras. Hendon, movido por su sentido de justicia y honor, decidió ayudar a Eduardo a recuperar su legítimo lugar en el palacio. El intercambio de roles, iniciado como una simple curiosidad, se convirtió en una experiencia transformadora para ambos niños. Eduardo aprendió la importancia de la empatía y la justicia, comprendiendo las necesidades de su pueblo desde una perspectiva completamente nueva. Tom, aunque finalmente encontró alivio en su verdadera identidad, descubrió el peso de la responsabilidad y el valor de la compasión y la sabiduría. Así, mientras el destino continuaba tejiendo su complicada trama, Tom y Eduardo se acercaban cada vez más al momento en que sus caminos volverían a cruzarse. Ambos habían cambiado profundamente por sus experiencias, y el encuentro eventual no solo restauraría el orden, sino que también marcaría el comienzo de un reinado más justo y compasivo para Eduardo, y una vida más segura y prometedora para Tom. Capítulo 5. La difícil vida de Eduardo. Una vez que Eduardo se encontró expulsado del palacio, la realidad de su situación comenzó a hundirse profundamente en su mente. Vestido con los harapos de Tom Canty, el joven príncipe se vio obligado a enfrentar la dura y despiadada vida en las calles de Londres. El primer impacto fue el frío cortante, que parecía traspasar la fina capa de ropa que llevaba.
Acostumbrado al calor de los salones del palacio y a las mullidas mantas de su cama real, Eduardo se dio cuenta de inmediato de lo implacable que podía ser el mundo exterior. Las calles estaban llenas de barro, desperdicios y una multitud de personas que se apresuraban de un lado a otro, cada una absorta en sus propias luchas. Nadie se detenía a prestar atención a un niño andrajoso que deambulaba por las calles, y mucho menos a ofrecerle ayuda. Eduardo intentó acercarse a varias personas, explicando que él era el príncipe de Gales, pero sus palabras fueron recibidas con risas y burlas. Para los habitantes de Londres, era solo otro niño mendigo con delirios de grandeza. Conforme el día avanzaba, Eduardo sintió como el hambre comenzaba a roer su estómago. Había pasado toda su vida sin experimentar la verdadera sensación de hambre, y ahora, enfrentarse a ella era una prueba de resistencia. Sin saber cómo ni dónde conseguir comida, Eduardo se sentó en un rincón de una calle, observando a los demás niños que, como él, mendigaban y luchaban por cada migaja. Fue en ese momento de desesperación cuando John Canty apareció en su vida. El padre de Tom, un hombre brutal y despiadado, estaba furioso al ver que su hijo no había traído nada de valor. Sin reconocer al príncipe bajo los harapos de Tom, John agarró a Eduardo por el brazo y lo arrastró hacia su hogar con una fuerza que dejaba claro su carácter violento. Eduardo intentó explicarle quién era realmente, pero sus palabras fueron recibidas con bofetadas y golpes. La casa de los Canty era una choza miserable y sucia en Pudding Lane. El lugar olía a humedad y a miseria, con cada rincón lleno de signos de pobreza extrema. La madre de Tom, una mujer amable pero indefensa, intentaba suavizar la brutalidad de John, pero sus esfuerzos rara vez tenían éxito. Las hermanas de Tom, Beth y Nan, también miraban a Eduardo con curiosidad y compasión, sin entender del todo la situación. Para Eduardo, cada día se convirtió en una batalla. John Canty lo obligaba a salir a mendigar, amenazándolo con palizas si no traía suficiente dinero o comida. Mendigar era una tarea humillante y degradante, pero Eduardo mantenía su dignidad tanto como podía. Se negaba a dejarse vencer por la desesperación y se aferraba a la creencia de que eventualmente recuperaría su lugar en el palacio. Los días de Eduardo estaban llenos de sufrimiento. Cada mañana, al salir al frío y a las calles sucias, su estómago rugía de hambre y su cuerpo temblaba de frío. Aprendió rápidamente que la vida en las calles no era solo cuestión de sobrevivir físicamente, sino también de soportar el desprecio y la indiferencia de los demás. A menudo, la gente lo miraba con desdén, negándole cualquier ayuda y viéndolo solo como otro mendigo sin valor. A pesar de todo, Eduardo se negó a dejar que su espíritu se quebrara. Recordaba constantemente quién era y de dónde venía. En las noches, mientras yacía en el suelo duro de la casa de los Canty, pensaba en su padre, el rey, y en cómo debía estar preocupado por su desaparición. Sabía que debía mantenerse fuerte y que eventualmente encontraría una manera de regresar al palacio. Durante su tiempo en las calles, Eduardo comenzó a entender profundamente las dificultades y el sufrimiento de su pueblo. La teoría de la pobreza y la miseria que había aprendido en los libros de la corte se convirtió en una realidad palpable y dolorosa. Veía a niños como él, desnutridos y maltratados, luchando por sobrevivir cada día. Veía a madres desesperadas intentando alimentar a sus hijos y a ancianos abandonados por una sociedad que no tenía lugar para ellos. Un día, mientras mendigaba cerca de un mercado, Eduardo conoció a una anciana llamada Mary. Mary, aunque también era pobre, tenía un corazón bondadoso y una sabiduría que provenía de años de lucha. Ella fue la primera persona en mostrarle algo de compasión genuina.
compartiendo con él un pedazo de pan y ofreciéndole palabras de aliento. A través de Mary, Eduardo aprendió sobre la resiliencia y la capacidad de la gente para encontrar bondad en los lugares más oscuros. Sin embargo, la vida con John Canty seguía siendo un tormento. Cada noche, Eduardo recibía golpes si no había conseguido suficiente al mendigar. Su cuerpo se llenaba de moretones y cortes, y el dolor se convirtió en una constante en su vida. Pero Eduardo no se doblegó. En lugar de dejarse vencer por la violencia, la utilizó como un impulso para mantenerse firme en su convicción de regresar a su verdadero lugar. Una noche, después de una brutal paliza, Eduardo decidió que tenía que encontrar una manera de escapar. No podía seguir viviendo bajo el yugo de John Canty, y sabía que su única esperanza era encontrar a alguien que lo creyera y lo ayudara a regresar al palacio. Recordó las historias de caballeros valientes y justos, y aunque no estaba seguro de si tales personas existían en la realidad, decidió que debía buscar a alguien que pudiera ser su aliado. Fue entonces cuando conoció a Miles Hendon. Miles era un noble desheredado y aventurero, que había regresado a Londres después de años de ausencia. Al principio, Miles tomó las afirmaciones de Eduardo como delirios de un niño mendigo, pero algo en la manera digna y decidida de Eduardo lo hizo dudar. Lentamente, a través de sus conversaciones, Miles comenzó a ver la verdad en las palabras de Eduardo. Miles, movido por su sentido de justicia y compasión, decidió ayudar al joven príncipe. Juntos, empezaron a planear cómo probar la verdadera identidad de Eduardo y encontrar una manera de regresar al palacio. Eduardo, aunque agradecido por el apoyo de Miles, también aprendió mucho de su nuevo amigo. Miles le enseñó habilidades prácticas y le dio lecciones sobre la vida fuera del palacio, lecciones que serían invaluables en su futuro. El viaje de regreso al palacio no fue fácil. Encontraron numerosos obstáculos y peligros en el camino, desde bandidos hasta cortesanos corruptos que tenían interés en mantener a Eduardo fuera del poder. Pero cada desafío solo fortaleció la determinación de Eduardo y la amistad entre él y Miles. A medida que se acercaban a Westminster, la esperanza de Eduardo creció. Sabía que su verdadero lugar estaba a la vista y que pronto podría corregir las injusticias que había visto y sufrido. Su experiencia como mendigo no solo le había dado una nueva perspectiva sobre su reino, sino también una fuerza interior y una determinación que nunca había conocido. Finalmente, Eduardo y Miles llegaron al palacio. La verdadera prueba de la identidad de Eduardo estaba por comenzar, y aunque sabía que no sería fácil, estaba preparado para enfrentarse a cualquier obstáculo con la dignidad y el coraje que había aprendido en las calles de Londres. Capítulo 6. Tom en la corte. Mientras Eduardo lidiaba con la crueldad de la vida en las calles, Tom Canty se encontraba inmerso en un mundo completamente nuevo y deslumbrante dentro del palacio. Desde el momento en que Eduardo y él intercambiaron lugares, Tom había sido arrojado a una vida de lujo inimaginable, pero también de responsabilidad aplastante. Aunque había soñado con ser un príncipe y vivir rodeado de riquezas, la realidad resultaba mucho más compleja y desafiante de lo que jamás hubiera imaginado. Al principio, los sirvientes y cortesanos notaron de inmediato las peculiaridades en el comportamiento de Eduardo. Su manera de hablar, sus movimientos torpes y la falta de familiaridad con las normas y costumbres de la corte levantaron sospechas. Sin embargo, atribuyeron estos cambios a un posible malestar o a la preocupación por la salud del rey, que seguía siendo frágil. Nadie podría haber imaginado que el joven príncipe que veían no era quien creían, sino un niño de los barrios bajos de Londres. Tom se maravillaba con cada aspecto de la vida palaciega. Los banquetes, los vestuarios lujosos,
Los jardines impecablemente cuidados y las ceremonias fastuosas lo dejaban sin aliento. Disfrutaba de las suntuosas comidas que le ofrecían, platillos que nunca había visto ni probado. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir algo asombroso, desde las intrincadas decoraciones de las habitaciones hasta los entretenimientos cortesanos, como la música y la danza. Sin embargo, esta maravilla constante venía acompañada de una carga pesada. Las responsabilidades de ser príncipe eran abrumadoras. Cada mañana, Tom era despertado temprano y vestido con gran ceremonia, una tarea que requería la ayuda de varios sirvientes. Luego, comenzaba su día lleno de audiencias, reuniones y decisiones que debía tomar. Los cortesanos y consejeros esperaban que él guiara y liderara, pero Tom, sin la formación ni el conocimiento necesarios, se sentía perdido. Uno de los mayores desafíos para Tom era la constante vigilancia. En Pudding Lane, aunque su vida era dura, tenía un grado de libertad y anonimato. En el palacio, cada uno de sus movimientos era observado y analizado. Los sirvientes estaban siempre presentes, listos para atender cualquier necesidad, pero también para reportar cualquier comportamiento extraño. Tom sentía que no tenía un momento de privacidad, y esto lo hacía sentirse como un prisionero de oro. A pesar de estos desafíos, Tom hizo todo lo posible por adaptarse. Con el tiempo, comenzó a aprender las costumbres y modales de la corte, observando y emulando a quienes lo rodeaban. A veces, cometía errores, como usar incorrectamente los utensilios en la mesa o dirigirse a los cortesanos de manera inapropiada, pero su sinceridad y humildad ganaron el afecto de muchos. Los sirvientes empezaron a ver en él una dulzura y una compasión que no habían visto antes en el príncipe. Tom también mostró un interés genuino por el bienestar de la gente. En las reuniones del consejo, aunque no siempre entendía los complejos asuntos políticos y económicos que se discutían, preguntaba por las condiciones de vida de los pobres y expresaba su deseo de mejorar su situación. Estas preguntas a veces desconcertaban a los consejeros, que no estaban acostumbrados a tal preocupación por parte de la realeza, pero también los hicieron reflexionar. En uno de estos encuentros, Tom insistió en visitar una de las cárceles de Londres. Quería ver de primera mano las condiciones en las que vivían los prisioneros. Los consejeros, aunque sorprendidos, no pudieron negarse. La visita a la cárcel fue un momento revelador para Tom. Las celdas eran oscuras, húmedas y abarrotadas. Los prisioneros, muchos de ellos encarcelados por delitos menores, vivían en condiciones inhumanas. Tom sintió una profunda tristeza y repulsión ante lo que vio y decidió que, mientras estuviera en el trono, haría todo lo posible por reformar el sistema de justicia. El interés de Tom por el bienestar de los desfavorecidos comenzó a generar cambios sutiles pero significativos. Ordenó la liberación de algunos prisioneros que consideraba injustamente encarcelados y mandó mejorar las condiciones en las cárceles. Estas acciones, aunque pequeñas, empezaron a ganarle el respeto y el apoyo de muchos en la corte y más allá. Sin embargo, no todo fue fácil para Tom. La corte estaba llena de intrigas y desconfianza. Algunos cortesanos comenzaron a sospechar que algo más profundo estaba ocurriendo. Se preguntaban si el comportamiento extraño del príncipe era solo el resultado de una enfermedad o si había algo más siniestro en marcha. Algunos incluso comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de un impostor, aunque tales pensamientos parecían demasiado descabellados para la mayoría. Uno de los más sospechosos era el duque de Norfolk, un hombre astuto y ambicioso. Él había notado cambios en el príncipe y estaba decidido a descubrir la verdad. Sin embargo,
sus intentos de desenmascarar a Tom fueron en vano, ya que este último, a pesar de sus inseguridades, siempre encontraba la manera de salir adelante con su sinceridad y genuino deseo de hacer el bien. Mientras tanto, Tom también tuvo que enfrentarse a la soledad. A pesar de estar rodeado de gente todo el tiempo, extrañaba a su familia y amigos de Pudding Lane. Pensaba en su madre, en sus hermanas Beth y Nan, y en cómo estarían sobreviviendo sin él. Aunque disfrutaba de las comodidades del palacio, el lujo no podía llenar el vacío que sentía por estar lejos de sus seres queridos. Con el paso del tiempo, Tom comenzó a entender la verdadera naturaleza del poder y la responsabilidad. Se dio cuenta de que ser príncipe no se trataba solo de disfrutar del lujo, sino de tomar decisiones difíciles y, a menudo, impopulares. Comenzó a ganar confianza en sí mismo, aprendiendo a tomar decisiones más informadas y valientes, basadas en lo que creía que era justo. Un momento crucial para Tom fue cuando tuvo que presidir un juicio en el que se decidía la vida o muerte de un hombre acusado de traición. Al principio, Tom estaba aterrorizado ante la idea de tomar una decisión tan grave. Sabía que no tenía el conocimiento ni la experiencia para juzgar correctamente. Sin embargo, escuchó atentamente las pruebas y los testimonios, sopesando cuidadosamente cada palabra. Al final, decidió mostrar misericordia, algo que sorprendió a muchos en la corte. Justificó su decisión al explicar que la justicia debía estar acompañada de compasión y que cada vida tenía un valor inmenso. Esta decisión, aunque controversial, le ganó el respeto de muchos cortesanos y solidificó su reputación como un líder justo y benevolente. A medida que se acercaba el día en que Eduardo y Tom volverían a encontrarse, Tom se había transformado en una figura de admiración y respeto en la corte. Había demostrado que, a pesar de sus orígenes humildes, tenía el corazón y el coraje de un verdadero líder. Sin embargo, también sabía que su tiempo como príncipe debía llegar a su fin. Extrañaba su verdadera vida y deseaba regresar a ella, sabiendo que Eduardo también necesitaba recuperar su lugar legítimo. Así, Tom continuaba su vida en la corte, navegando por las complejidades y desafíos con una dignidad y valentía que sorprendían a todos. Aunque estaba lejos de ser perfecto, su sinceridad y su deseo de hacer el bien lo distinguían como un príncipe diferente, uno que entendía el verdadero significado de la justicia y la compasión. Capítulo 7. El rey Enrique VIII. El palacio estaba sumido en un estado de agitación mientras el rey Enrique VIII, padre de Eduardo, luchaba contra una enfermedad grave. Las noticias sobre la salud del monarca se extendieron rápidamente por todo el reino, sembrando el temor y la incertidumbre entre los cortesanos y el pueblo. Para muchos, el rey era una figura imponente y temible, pero también un líder respetado y admirado cuyo estado de salud tenía profundas implicaciones para el futuro del reino. Enrique, a pesar de su enfermedad, seguía preocupado por el comportamiento inusual de su hijo, el príncipe. Desde que comenzó a mostrar signos de malestar y desorientación, el rey había observado con creciente preocupación sus acciones erráticas y su aparente falta de interés en los asuntos de Estado. Atribuía estos cambios a la ansiedad y la preocupación de Eduardo por su propio estado de salud, sin sospechar siquiera que su hijo había sido suplantado por un mendigo. El rey Enrique era conocido por su temperamento volátil y su propensión a tomar decisiones impulsivas, pero también era un hombre astuto y observador. Aunque no estaba en plena forma debido a su enfermedad, seguía siendo consciente de lo que sucedía a su alrededor y no pasaba por alto los detalles que no encajaban. Sin embargo, su debilitado estado físico le impedía investigar más a fondo las razones detrás del extraño comportamiento de su hijo.
Mientras tanto, en el palacio, Tom Canty intentaba desesperadamente usar su nueva posición como príncipe para mejorar la vida de los pobres y desfavorecidos. Inspirado por las historias de justicia y compasión que había escuchado en su infancia, Tom quería hacer una diferencia real en el mundo que ahora tenía el poder de influir. Sin embargo, se encontró enfrentando una serie de desafíos que ponían a prueba su determinación y su ingenio. Aunque Tom tenía buenas intenciones, su falta de experiencia y conocimiento sobre los asuntos de Estado limitaba su capacidad para efectuar cambios significativos. Sus intentos de abordar las injusticias y la pobreza eran recibidos con escepticismo y resistencia por parte de algunos cortesanos y consejeros, que veían sus propuestas como ingenuas o impracticables. Además, la estructura de poder en la corte a menudo frustraba sus esfuerzos, ya que muchos nobles y funcionarios estaban más interesados en mantener su propio estatus y riqueza que en ayudar a los menos afortunados. A pesar de estos obstáculos, Tom persistía en su misión de mejorar la vida de los pobres. Organizó distribuciones de comida y ropa para los necesitados. Visitó hospitales y albergues para ofrecer consuelo y apoyo. E incluso intentó persuadir a los miembros más influyentes de la corte para que apoyaran sus iniciativas sociales. Sin embargo, sus esfuerzos parecían no tener mucho impacto en la realidad cotidiana de aquellos que sufrían bajo la opresión y la injusticia. A medida que pasaban los días, la situación en el palacio se volvía cada vez más tensa. La enfermedad del rey Enrique arrojaba una sombra sobre todo el reino, y la incertidumbre sobre quién lo sucedería en el trono alimentaba las conspiraciones y las intrigas entre los nobles y cortesanos. Mientras tanto, Tom continuaba su lucha por hacer el bien, a pesar de las dificultades y las decepciones que enfrentaba. En un intento desesperado por llamar la atención sobre las necesidades de los pobres, Tom decidió organizar un banquete especial en el palacio, al que invitó a mendigos y desamparados de todo Londres. Quería que los nobles y cortesanos vieran de primera mano la realidad de la pobreza y la desesperación que muchos enfrentaban a diario. Sin embargo, su plan pronto se vio frustrado por la oposición de aquellos que temían que tal evento pudiera desestabilizar el orden social y político del reino. A medida que la enfermedad del rey se agravaba, la ansiedad en el palacio alcanzaba su punto máximo. Los consejeros y cortesanos se preparaban para el inevitable cambio en el poder, mientras que Tom continuaba luchando por hacer una diferencia, aunque sabía que sus esfuerzos podrían ser en vano si el nuevo monarca no compartía su visión de justicia y compasión. En medio de la incertidumbre y la tensión, la esperanza seguía brillando en el corazón de Tom. A pesar de los obstáculos y las adversidades, se aferraba a la creencia de que incluso las acciones más pequeñas podían tener un impacto significativo en la vida de los demás. Con cada día que pasaba, se acercaba más a su objetivo de hacer del reino un lugar más justo y compasivo, independientemente de lo que el futuro pudiera deparar. Capítulo 8. El descubrimiento de la verdad. Mientras el reino de Inglaterra seguía sumido en la incertidumbre, el verdadero príncipe Eduardo vagaba por las calles de Londres, enfrentando las duras realidades de una vida que nunca había imaginado. Vestido con harapos y sin el menor rastro de su antigua identidad real, Eduardo experimentaba de primera mano las penurias y la crueldad de la vida de los pobres y desamparados. Un día, mientras buscaba refugio y alimento, Eduardo se encontró con un hombre robusto y bien vestido, Miles Hendon. Miles era un noble de corazón generoso y valiente, pero había vivido sus propias tribulaciones. Después de haber sido injustamente desheredado y expulsado de su hogar por su propio hermano, Miles había vagado por el país, ganándose la vida como soldado y aventurero. Su apariencia imponente y su porte noble escondían un alma herida y una historia de traición y pérdida.
Eduardo, desesperado por encontrar ayuda y recuperar su lugar en el palacio, se acercó a Miles con la esperanza de que este extraño pudiera ser su salvación. Sin embargo, al contar su historia de ser el verdadero príncipe de Gales, Eduardo se encontró con la incredulidad de Miles. La idea de que un príncipe estuviera vagando por las calles, vestido como un mendigo, parecía absurda. A pesar de su escepticismo inicial, Miles no pudo evitar sentir una extraña atracción hacia el joven. Había algo en la mirada de Eduardo, en su dignidad y en la firmeza con la que hablaba de su identidad, que lo hacía dudar de su primera impresión. Miles decidió llevar al muchacho bajo su protección, más por curiosidad y compasión que por creer realmente en su historia. Durante los días siguientes, Miles y Eduardo viajaron juntos, enfrentando peligros y desafíos en su camino hacia la verdad. Miles observaba con creciente asombro cómo el joven mostraba una educación y una nobleza de espíritu que no coincidían con su apariencia humilde. Eduardo hablaba con una elocuencia y un conocimiento de la historia y la política que pocos campesinos podían poseer. Poco a poco, las dudas de Miles comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la sospecha de que había más en la historia de Eduardo de lo que aparentaba. Un día, mientras descansaban en una posada, Miles observó cómo Eduardo reaccionaba ante un grupo de soldados que discutían sobre la salud del rey Enrique VIII y el comportamiento extraño del príncipe. Eduardo escuchaba con una atención y una preocupación que parecían demasiado intensas para ser fingidas. Miles decidió entonces interrogar al muchacho con más detalle, buscando cualquier inconsistencia en su historia que pudiera revelar la verdad. Eduardo, con la sinceridad y desesperación de alguien que había sufrido mucho, contó a Miles todo lo que había sucedido desde el día en que él y Tom Canty intercambiaron lugares. Habló de su vida en el palacio, de su amor por su padre y de su deseo de ser un buen rey. Describió cómo había sido expulsado del palacio y obligado a vivir como un mendigo, enfrentando el abuso y la humillación. Con cada palabra, Miles sentía que su escepticismo se desvanecía. La historia de Eduardo, aunque increíble, estaba llena de detalles y una pasión que no podían ser fabricadas. Finalmente, decidió que debía ayudar al muchacho a regresar al palacio y resolver la situación, incluso si eso significaba enfrentarse a grandes peligros y adversidades. Con una nueva determinación, Miles y Eduardo se dirigieron hacia Londres. Sabían que el camino sería difícil y que enfrentarían muchos obstáculos, pero ambos estaban impulsados por un propósito común. Miles, motivado por su deseo de justicia y su creciente afecto por el joven, y Eduardo, por su determinación de recuperar su lugar legítimo y proteger a su pueblo. En su viaje de regreso a Londres, se encontraron con una serie de personajes y situaciones que probaron su valentía y su ingenio. Se enfrentaron a bandidos, sortearon trampas y engaños, y encontraron aliados inesperados que se unieron a su causa. Cada experiencia fortaleció su vínculo y les enseñó más sobre la verdadera naturaleza de la justicia y la compasión. Finalmente, llegaron a los muros imponentes del Palacio de Westminster. La vista del palacio, con sus torres y estandartes ondeando al viento, llenó a Eduardo de esperanza y miedo a la vez. Sabía que el momento de la verdad había llegado y que su destino, así como el destino de Tom Canty y de todo el reino, estaba en juego. Miles y Eduardo se acercaron a las puertas del palacio con cautela. Los guardias, al ver a un mendigo acompañado por un noble de aspecto decidido, se mostraron escépticos y hostiles. Sin embargo, Miles, utilizando toda su autoridad y elocuencia, exigió una audiencia con los consejeros del rey, alegando que tenía información vital para la seguridad del reino. Tras una tensa espera, finalmente fueron admitidos en el palacio.
Eduardo, al ver los familiares corredores y salas, sintió una mezcla de nostalgia y determinación. Sabía que debía mantener la calma y la dignidad, a pesar de las dudas y el temor que lo asaltaban. Fueron llevados ante un grupo de nobles y consejeros, todos ellos ansiosos por entender el motivo de tan inusual visita. Miles tomó la palabra, explicando con claridad y convicción la increíble historia de Eduardo. A medida que narraba los eventos, los presentes intercambiaban miradas de asombro y escepticismo. Sin embargo, cuando Eduardo comenzó a hablar, su voz clara y firme resonó en la sala. Describió detalles del palacio y de la vida real que solo el verdadero príncipe podía conocer. Habló de su padre, el rey Enrique, con un amor y una preocupación que conmovieron a los presentes. Los consejeros, enfrentados con la posibilidad de que el muchacho pudiera ser realmente el príncipe, decidieron investigar más a fondo. Ordenaron que se trajera a Tom Canty, el joven que hasta ahora había sido tomado por el príncipe Eduardo. Tom, al ver a Eduardo, sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que el momento de la verdad había llegado y que su tiempo en el palacio había llegado a su fin. Con una dignidad sorprendente, explicó cómo había llegado a intercambiar lugares con el príncipe y cómo había intentado, a pesar de todo, hacer el bien desde su nueva posición. Los nobles y consejeros, impresionados por la sinceridad y el valor de ambos jóvenes, decidieron llevar el asunto ante el rey Enrique, a pesar de su frágil estado de salud. Sabían que solo el monarca podría tomar la decisión final sobre la identidad de su hijo y el destino del reino. En el lecho real, el rey Enrique VIII escuchó la historia con una mezcla de asombro y emoción. A pesar de su debilidad, reconoció en Eduardo la mirada y el porte de su hijo. Con lágrimas en los ojos, abrazó al joven, confirmando así su identidad. La verdad había sido revelada y el reino se encontraba a punto de enfrentar un nuevo capítulo. Eduardo, habiendo aprendido valiosas lecciones sobre la vida de sus súbditos y la importancia de la justicia y la compasión, estaba listo para asumir su papel como príncipe, y eventualmente, como rey. Miles Endon, por su parte, se convirtió en un aliado cercano y leal, agradecido por haber encontrado un propósito y una nueva familia en el joven príncipe. Mientras tanto, Tom Canty, a pesar de regresar a su vida humilde, fue honrado por su valentía y sinceridad. El príncipe Eduardo, reconociendo la bondad y el coraje de Tom, le ofreció protección y apoyo, asegurándose de que nunca más tuviera que mendigar o sufrir abuso. Así, el reino de Inglaterra se preparaba para un futuro de esperanza y justicia, guiado por un príncipe que había aprendido el verdadero significado del liderazgo a través de la adversidad y la compasión. Capítulo 9. La muerte del rey. El reino de Inglaterra se sumió en un profundo luto con la noticia del fallecimiento del rey Enrique VIII. Su muerte marcó el fin de una era llena de conflictos y transformaciones, dejando a su hijo Eduardo, aún en el cuerpo de un mendigo, y a Tom Canty, el impostor bien intencionado, en una situación crítica y delicada. La salud del rey había sido frágil durante mucho tiempo, y aunque su fallecimiento no fue una sorpresa, el impacto en la corte y en el reino fue inmenso. En el Palacio de Westminster, los preparativos para el funeral del rey Enrique VIII comenzaron de inmediato. Se decretó un periodo de luto oficial, y el ambiente se tornó sombrío y solemne. Tom Canty, aún en el papel de príncipe, se encontró atrapado en una vorágine de ceremonias y responsabilidades. A pesar de su deseo de retornar a su vida humilde y libre de responsabilidades, se vio obligado a seguir adelante, temiendo que cualquier error pudiera revelar su verdadera identidad y causar un caos aún mayor. La coronación de Tom como el nuevo rey, bajo el nombre de Eduardo V,
fue un evento grandioso y magnificente, lleno de pompa y esplendor. Nobles y dignatarios de todo el reino y más allá se reunieron para presenciar el ascenso del nuevo monarca. Sin embargo, en el corazón de Tom, el peso de la corona era inmenso. Cada movimiento, cada palabra estaba cargada de significado, y la presión de desempeñar su papel sin errores se volvía insoportable. Mientras Tom se esforzaba por mantenerse a la altura de las expectativas, Eduardo y Miles Hendon enfrentaban sus propios desafíos en su viaje de regreso al palacio. Después de haber sido testigos del sufrimiento y la injusticia en las calles de Londres, su resolución de restaurar a Eduardo en su legítimo lugar se fortaleció aún más. Sin embargo, el camino estaba lleno de peligros y adversidades. Durante su viaje, Eduardo y Miles fueron capturados por un grupo de bandidos que los acusaron falsamente de ser espías y traidores. Fueron llevados a una aldea remota y encarcelados en condiciones deplorables. A pesar de la desesperación de su situación, Eduardo no perdió su dignidad ni su esperanza. Con la ayuda de Miles, comenzaron a trazar un plan para escapar y continuar su misión. En la prisión, Eduardo y Miles encontraron aliados inesperados. Otros prisioneros, movidos por la nobleza y la determinación de Eduardo, decidieron ayudarles. Juntos, idearon un audaz plan de escape que involucraba desviar la atención de los guardias y utilizar los limitados recursos a su disposición. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, Eduardo y Miles, junto con sus nuevos aliados, lograron burlar a los guardias y escapar de la prisión. La fuga no estuvo exenta de peligros, ya que fueron perseguidos y atacados varias veces. Sin embargo, la firmeza de Eduardo y la valentía de Miles les permitieron superar estos obstáculos. Después de varios días de duro viaje, finalmente llegaron a las afueras de Londres. Eduardo, ahora con una comprensión mucho más profunda de la vida de sus súbditos y del valor de la justicia y la compasión, estaba decidido a reclamar su lugar legítimo en el trono. Miles, por su parte, estaba comprometido a proteger al joven príncipe y asegurar que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, en el palacio, Tom continuaba desempeñando su papel de rey. A pesar de sus esfuerzos por actuar con rectitud y justicia, su corazón anhelaba la libertad de su antigua vida. Cada día, el peso de la corona se volvía más insoportable, y el temor de ser descubierto lo perseguía constantemente. Tom trató de implementar políticas y decisiones que beneficiaran a los pobres y desfavorecidos, recordando las penurias que había experimentado en su vida anterior. Sin embargo, sus intentos a menudo se encontraban con resistencia por parte de los nobles y consejeros, quienes veían sus acciones como inapropiadas o imprudentes. A pesar de estos desafíos, Tom nunca perdió de vista su deseo de hacer el bien, aunque sabía que su tiempo en el trono era limitado. El momento culminante llegó cuando Eduardo y Miles lograron infiltrarse en el Palacio de Westminster. Disfrazados y con la ayuda de algunos sirvientes compasivos, lograron llegar hasta el Salón del Trono, donde Tom se encontraba presidiendo una audiencia real. La aparición de Eduardo, reclamando su identidad y su derecho al trono, causó una conmoción inmediata. Los nobles y consejeros, sorprendidos y desconcertados, comenzaron a murmurar y a discutir acaloradamente. Tom, al ver a Eduardo, sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que el momento de la verdad había llegado y que no podía seguir ocultando su identidad. Con valentía, confesó su verdadera historia y explicó cómo había llegado a ocupar el lugar del príncipe. La reacción de los presentes fue de asombro e incredulidad. Sin embargo, la sinceridad de Tom y la presencia firme de Eduardo convencieron a muchos de que la verdad estaba finalmente saliendo a la luz.
Los consejeros, después de un breve debate, decidieron llevar el asunto ante los más altos dignatarios del reino para determinar la legitimidad de las reclamaciones. Eduardo, con la ayuda de Miles y otros testigos, logró demostrar su identidad y la autenticidad de su historia. Finalmente, los nobles y consejeros reconocieron a Eduardo como el verdadero príncipe y futuro rey de Inglaterra. Tom, liberado de la carga de la corona, fue tratado con respeto y gratitud por su valentía y honestidad. El reino de Inglaterra se preparó para un nuevo comienzo bajo el liderazgo de Eduardo, quien había aprendido valiosas lecciones sobre justicia, compasión y liderazgo durante su tiempo como mendigo. Miles Endon, honrado por su lealtad y coraje, fue nombrado consejero cercano y protector del joven rey. Así, con la verdad revelada y la justicia restaurada, Eduardo asumió su lugar legítimo en el trono, prometiendo gobernar con sabiduría y compasión, y asegurándose de que las voces de todos sus súbditos fueran escuchadas y respetadas. Capítulo 10. El regreso de Eduardo. El viaje de Eduardo y Miles Endon hacia el Palacio de Westminster estuvo lleno de desafíos y pruebas que pusieron a prueba su valor y determinación. A medida que se acercaban a Londres, la anticipación y la tensión crecían. Eduardo sabía que el tiempo se agotaba y que debía llegar al palacio antes de que Tom Canty fuera coronado oficialmente como rey de Inglaterra. El día de la coronación, el palacio estaba envuelto en un ajetreo sin precedentes. Nobles, dignatarios y ciudadanos de todas partes del reino se habían reunido para presenciar el evento. Las calles estaban adornadas con banderas y guirnaldas, y el ambiente era de celebración y expectación. Tom, vestido con los ropajes reales, se encontraba en un estado de agitación interna. Aunque había aceptado su papel con valentía, el peso de la mentira y su deseo de volver a su vida anterior lo abrumaban. Mientras tanto, Eduardo y Miles, disfrazados y con la ayuda de algunos aliados leales, lograron infiltrarse en el palacio. Conocían bien el layout del lugar, lo que les permitió moverse con cautela y evitar ser detectados por los guardias. Eduardo, con cada paso que daba, sentía una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que estaba a punto de enfrentar el momento más crucial de su vida. Finalmente, llegaron a la gran sala del trono, donde la ceremonia de coronación estaba en pleno apogeo. Los nobles y dignatarios se alineaban en filas, y Tom, con expresión solemne, se encontraba ante el arzobispo, listo para ser coronado. La tensión en el aire era palpable. Justo cuando el arzobispo levantaba la corona para colocarla sobre la cabeza de Tom, Eduardo irrumpió en la sala, su voz resonando con fuerza y determinación. «Deteneos», exclamó, atrayendo las miradas de todos los presentes. La sala se llenó de murmullos y exclamaciones de sorpresa. Los guardias se apresuraron a detenerlo, pero Miles se interpuso, protegiendo al joven príncipe. Eduardo, con una postura firme y la mirada fija en Tom, continuó hablando. «Yo soy Eduardo, príncipe de Gales. Ese muchacho es un impostor, exijo ser escuchado». Al principio, nadie le creyó. La idea de que el verdadero príncipe de Gales estuviera vestido con harapos y afirmando su identidad en medio de la ceremonia de coronación parecía absurda. Los nobles y dignatarios comenzaron a murmurar entre ellos, mientras el arzobispo y los consejeros se miraban con incredulidad. Tom, viendo a Eduardo, sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que el momento de la verdad había llegado y que no podía seguir ocultando su identidad. Sin embargo, los guardias se acercaron para arrestar a Eduardo y Miles, tratando de mantener el orden en medio del caos creciente. En un último esfuerzo desesperado,
Eduardo levantó su mano y gritó: «¡Mirad esta marca!». Desabrochó la parte superior de su camisa para revelar una marca de nacimiento en forma de media luna en su pecho. Una marca que solo el verdadero príncipe podía tener. Los murmullos cesaron de inmediato, y un silencio profundo se apoderó de la sala. El arzobispo, con el rostro pálido y la mano temblorosa, se acercó para examinar la marca. Los nobles se inclinaron hacia adelante, tratando de ver mejor. Tras unos momentos de tensión insoportable, el arzobispo levantó la vista y asintió lentamente. «Es cierto», dijo con voz grave. «Esa es la marca del príncipe Eduardo». La sala estalló en un clamor de asombro y confusión. Los guardias se retiraron, y los nobles comenzaron a arrodillarse ante Eduardo, reconociéndolo como el verdadero príncipe. Tom, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante y se arrodilló ante Eduardo, confesando la verdad con una voz quebrada. «Perdóname, Alteza. Nunca quise engañar a nadie. Solo quería una vida mejor». Eduardo, conmovido por la sinceridad y el sufrimiento de Tom, lo levantó y lo abrazó, mostrando una magnanimidad que impresionó a todos los presentes. Los consejeros y dignatarios, aún asombrados por los eventos, comenzaron a reorganizar la ceremonia. El arzobispo, con una nueva determinación, pidió que la corona fuera llevada nuevamente al altar. Eduardo, con la ayuda de miles y algunos sirvientes leales, se preparó para su legítima coronación. La ceremonia, ahora cargada de una solemnidad y una emoción mucho más profundas, continuó. Eduardo fue coronado como el rey de Inglaterra, con los nobles y dignatarios jurando lealtad al nuevo monarca. Las campanas de la ciudad resonaron, y la noticia se esparció rápidamente por todo Londres. El verdadero príncipe había regresado, y la justicia había prevalecido. Mientras Eduardo se sentaba en el trono, su mirada recorrió la sala. Sabía que su reinado no sería fácil, pero estaba decidido a gobernar con justicia y compasión, aprendidas durante su tiempo como mendigo. Miles Hendon, honrado por su lealtad y valentía, fue nombrado caballero y consejero cercano del rey. Tom Canty, aunque aliviado de haber revelado la verdad, se preparaba para regresar a su vida humilde. Sin embargo, Eduardo, reconociendo el valor y la bondad de Tom, le ofreció un lugar en la corte, asegurándose de que nunca más tuviera que mendigar o sufrir abuso. Tom aceptó, agradecido, y se convirtió en un consejero cercano y amigo leal del rey. Así, el reino de Inglaterra comenzó una nueva era bajo el reinado de Eduardo V, un rey que había experimentado de primera mano las dificultades y las injusticias que enfrentaban sus súbditos. Con un corazón lleno de compasión y una mente fortalecida por las pruebas que había superado, Eduardo prometió gobernar con sabiduría y equidad, siempre recordando las lecciones que había aprendido en su increíble viaje. Capítulo 11. La restauración del príncipe. El Palacio de Westminster, que había sido testigo de tantas intrigas y dramas a lo largo de los años, estaba una vez más en el centro de un evento extraordinario. La revelación de la verdadera identidad de Eduardo había causado una conmoción sin precedentes. Los nobles y sirvientes, aún atónitos por la inesperada interrupción de la ceremonia de coronación, se enfrentaban ahora a la realidad de que habían estado a punto de coronar a un impostor. Tom Canty, quien había sido un humilde mendigo y ahora se encontraba vestido con ropas reales, se arrodilló ante Eduardo. Con lágrimas en los ojos, miró al verdadero príncipe, sus palabras llenas de sinceridad y arrepentimiento. «Perdóname, Alteza», dijo con voz temblorosa. «Nunca quise causar daño. Me dejé llevar por un sueño imposible». «Eduardo»,
Conmovido por la sinceridad de Tom y recordando las duras lecciones que había aprendido durante su tiempo en las calles, extendió la mano para levantarlo. No tienes que disculparte, Tom, respondió Eduardo con una voz firme pero compasiva. Ambos hemos aprendido mucho de esta experiencia. Ahora, debemos asegurarnos de que el reino prospere bajo la verdad y la justicia. La declaración de Tom, corroborando la historia de Eduardo, fue un acto de valentía y honestidad que impresionó a todos los presentes. Los nobles y los sirvientes, que habían estado murmurando entre ellos, quedaron en silencio, reconociendo la magnitud del error cometido. El arzobispo, que había estado observando la escena con creciente asombro, se acercó a Eduardo y se inclinó profundamente. Mis disculpas, Alteza. No supimos ver la verdad. Estamos aquí para corregir nuestros errores. Los consejeros reales y los nobles se apresuraron a enmendar la situación. La ceremonia de coronación, que había sido interrumpida tan dramáticamente, se reorganizó para proclamar oficialmente a Eduardo como el rey legítimo. Las banderas ondearon con renovado vigor, y las campanas de Londres sonaron en un tono de celebración y alivio. Eduardo fue llevado al trono, y el arzobispo, con manos temblorosas pero decididas, colocó la corona sobre su cabeza. Te coronamos, Eduardo V, rey de Inglaterra, proclamó, su voz resonando en la gran sala del trono. Los nobles y dignatarios, arrodillados, juraron lealtad al nuevo monarca. El aire estaba cargado de una solemnidad y una esperanza renovadas. Después de la coronación, Eduardo se dirigió a la multitud con palabras que reflejaban su nueva comprensión de la vida y la responsabilidad del poder. He aprendido mucho en estos últimos días, comenzó, su voz firme y clara. He visto de primera mano el sufrimiento y las injusticias que muchos de nuestros súbditos enfrentan. Prometo gobernar con justicia y compasión, asegurando que todos en nuestro reino sean tratados con dignidad y respeto. Tom, que había permanecido en silencio durante la coronación, fue llamado al frente por Eduardo. Tom Canty, dijo el rey, tu honestidad y coraje han salvado al reino de un gran error. No serás olvidado por esto. A partir de hoy, serás mi consejero y amigo. Tu experiencia y tu corazón noble serán invaluables para mí y para Inglaterra. Tom, sorprendido y emocionado, se arrodilló una vez más, esta vez no por remordimiento, sino por gratitud. Gracias, Alteza, dijo, con lágrimas de alivio y alegría en sus ojos. Serviré con lealtad y humildad. Los nobles, viendo el acto de magnanimidad de Eduardo hacia Tom, se sintieron inspirados y profundamente conmovidos. El reino había encontrado un líder que entendía tanto el poder como la humildad, la riqueza como la pobreza. La noticia de la restauración del príncipe y la verdadera coronación se esparció rápidamente por todo el reino, trayendo un sentido de justicia y esperanza a los corazones de la gente. La vida en la corte, bajo el reinado de Eduardo V, comenzó a cambiar. Las políticas se ajustaron para reflejar una mayor compasión y justicia social. Tom, en su nuevo rol, se convirtió en un defensor incansable de los pobres y desamparados, utilizando su propia experiencia para guiar al rey en la implementación de reformas que mejoraran la vida de los menos afortunados. Miles Hendon, el leal protector y amigo de Eduardo, fue nombrado caballero y recibió tierras y títulos en reconocimiento a su valentía y lealtad. Miles se convirtió en uno de los consejeros más cercanos del rey, su sabiduría y experiencia siendo invaluables en los desafíos que enfrentaba el joven monarca. El reinado de Eduardo V se destacó por sus esfuerzos para unir al reino y asegurar que la justicia prevaleciera. Las experiencias que ambos,
Eduardo y Tom, habían vivido, sirvieron como un recordatorio constante de la importancia de la empatía y la comprensión en el liderazgo. El regreso de Eduardo al trono no solo marcó la restauración del príncipe legítimo, sino también el comienzo de una era en la que el poder y la compasión caminaban de la mano. La gente de Inglaterra, que había sido testigo de esta increíble transformación, comenzó a ver en su joven rey un faro de esperanza y justicia. Y así, el reino de Inglaterra se encaminó hacia un futuro más brillante bajo el liderazgo de Eduardo V, un rey que había conocido tanto la grandeza del palacio como la humildad de las calles, y que gobernaba con la firme convicción de que todos sus súbditos merecían ser tratados con dignidad y respeto. Capítulo 12. Un nuevo reinado. El sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando con su luz dorada las majestuosas torres del Palacio de Westminster. Bajo este nuevo amanecer, el reino de Inglaterra se preparaba para entrar en una era de cambio y renovación, liderada por su joven monarca, el rey Eduardo V. Su tiempo viviendo como un mendigo había dejado una marca imborrable en su corazón y mente, llenándolo de una profunda comprensión y empatía hacia los más desfavorecidos de su reino. Uno de los primeros actos de Eduardo como rey fue convocar a sus consejeros más cercanos para discutir las reformas necesarias que mejoraran la vida de los pobres. Sentado en la gran sala del consejo, Eduardo habló con una convicción que sorprendió a muchos de los nobles presentes. He visto de primera mano las condiciones en las que viven muchos de nuestros súbditos. No podemos permitir que la injusticia y la pobreza sigan definiendo sus vidas. Debemos actuar con rapidez y decisión. Con la ayuda de Miles Hendon y Tom Canty, Eduardo diseñó un conjunto de reformas destinadas a aliviar la miseria y proporcionar oportunidades a aquellos que más lo necesitaban. Se implementaron leyes que protegían a los trabajadores de los abusos. Se establecieron programas de asistencia para los indigentes y se promovieron iniciativas para mejorar la educación y la salud pública. El rey Eduardo también ordenó la construcción de albergues y hospitales para asegurar que los enfermos y desamparados tuvieran un lugar seguro donde recibir atención. Tom, aunque había regresado a una vida más sencilla, nunca se alejó completamente de la corte. Eduardo, reconociendo su sabiduría y experiencia, lo nombró consejero especial para asuntos sociales. Tom aceptó este rol con humildad y dedicación, utilizando sus conocimientos sobre la vida en las calles para ayudar a diseñar políticas más efectivas y justas. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad y empatía, y fue recordado y honrado por su contribución al bienestar del reino. Mientras Eduardo trabajaba incansablemente para mejorar la vida de sus súbditos, también se esforzaba por fortalecer su relación con los nobles y garantizar la estabilidad del reino. A través de reuniones y diálogos constantes, logró ganar la confianza y el respeto de muchos de sus más críticos, quienes comenzaron a ver en él no solo a un joven rey, sino a un líder con una visión clara y un corazón compasivo. Una de las reformas más significativas que Eduardo implementó fue la creación de tribunales de justicia, accesibles para todos, sin importar su clase social. Se establecieron jueces imparciales y se garantizó que todos los súbditos tuvieran el derecho a un juicio justo. Esta medida no solo redujo la corrupción, sino que también restauró la confianza de la gente en el sistema legal del reino. Además, Eduardo promovió la educación como una herramienta esencial para el progreso y la igualdad. Bajo su mandato, se construyeron escuelas en diversas partes del reino, y se aseguraron fondos para que los niños de familias pobres pudieran asistir sin costo alguno. Creía firmemente que la educación era la clave para romper el ciclo de la pobreza y construir una sociedad más equitativa y próspera. El joven rey también se preocupó por la salud pública,
entendiendo que una nación saludable era fundamental para su prosperidad. Ordenó la creación de hospitales y clínicas, y promovió campañas de salud para combatir enfermedades que afectaban desproporcionadamente a los pobres. Estas iniciativas no solo mejoraron la calidad de vida de sus súbditos, sino que también fortalecieron la economía del reino al tener una población más sana y productiva. La vida en la corte cambió significativamente bajo el reinado de Eduardo. Los banquetes opulentos y los excesos fueron moderados, y se promovió una cultura de austeridad y responsabilidad. Los nobles fueron incentivados a invertir en proyectos que beneficiaran al público, como la construcción de infraestructuras y el apoyo a las artes y la ciencia. Mientras tanto, Tom Canty, aunque disfrutaba de su vida más tranquila, seguía siendo un personaje querido y respetado en la corte. Su historia de humildad y ascenso a la grandeza sirvió de inspiración para muchos, y su relación con Eduardo se mantuvo fuerte. Los dos se reunían frecuentemente para discutir asuntos del reino y compartir sus pensamientos y sueños para un futuro mejor. Bajo el liderazgo de Eduardo y con el apoyo de Tom, el reino de Inglaterra floreció. Las reformas sociales y económicas trajeron prosperidad y esperanza a millones de personas. La justicia y la compasión se convirtieron en los pilares del gobierno, y el legado de Eduardo como un rey justo y benevolente comenzó a tomar forma. Eduardo nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante su tiempo como mendigo. Su experiencia le enseñó la importancia de la empatía y la humanidad, y estas cualidades guiaron todas sus decisiones como monarca. Siempre recordaba las caras de aquellos que había conocido en las calles, y su deseo de mejorar sus vidas nunca disminuyó. Los años pasaron, y el reinado de Eduardo V se convirtió en una época dorada para Inglaterra. La historia de su increíble transformación, desde ser un príncipe hasta vivir como un mendigo y finalmente convertirse en un rey justo, se contó y recontó por generaciones. Los poetas y escritores la inmortalizaron en canciones y libros, y los padres la compartieron con sus hijos como una lección de humildad y justicia. Tom Canty, aunque había comenzado su vida en la pobreza, encontró su verdadero lugar en el mundo al lado de Eduardo. Su nombre fue recordado con honor, y su legado vivió en las políticas y reformas que ayudó a implementar. Aunque nunca buscó la gloria, su contribución al bienestar del reino fue inmensa y duradera. Así, dos niños de orígenes completamente diferentes encontraron su verdadero lugar en el mundo. Eduardo, el príncipe que aprendió a ser rey a través de la adversidad, y Tom, el mendigo que se convirtió en un hombre de honor y sabiduría, demostraron que el coraje, la honestidad y la compasión podían cambiar el destino de un reino. El nuevo reinado de Eduardo V marcó el comienzo de una era de justicia y prosperidad. Bajo su liderazgo, Inglaterra se convirtió en un faro de esperanza y progreso, donde todos los súbditos, sin importar su origen, podían vivir con dignidad y oportunidades. El legado de Eduardo y Tom perduró, recordando a todos que el verdadero liderazgo se basa en el servicio y la compasión.